En el corazón de Barcelona, una estructura se eleva como una montaña de piedra y luz, una catedral que sigue en construcción más de 140 años después de su inicio. La Basílica de la Sagrada Familia, obra de toda una vida de Antoni Gaudí, no es solo una iglesia, es un acto de devoción tallado en piedra, un lugar donde arquitectura, naturaleza y espiritualidad se unen en una sinfonía de geometría y fe. Con sus torres elevadas, fachadas escultóricas e interiores celestiales, la Sagrada Familia es el magnum opus de Gaudí, un templo de visión eterna que continúa moldeando el futuro de la arquitectura. A finales del siglo XIX, Barcelona era una ciudad en transformación, industrializándose rápidamente, adoptando nuevas ideas en arte y diseño y buscando una identidad cultural arraigada en su herencia catalana y su fe católica. Fue en este entorno donde surgió la idea de una nueva iglesia monumental que reflejara el renacer espiritual de la ciudad y honrara los valores cristianos a través de la arquitectura y el simbolismo. Originalmente concebida por Francisco de Paula del Villar como un diseño neogótico, el proyecto pasó pronto a manos de un talento emergente, Antoni Gaudí, quien reimaginaría completamente la estructura como una síntesis imponente de naturaleza, fe y forma. Gaudí asumió el proyecto en 1883, con apenas 31 años. Lo que comenzó como una iglesia gótica modesta evolucionó rápidamente en algo totalmente original. Un nuevo lenguaje arquitectónico, nacido de la fe de Gaudí, las matemáticas y su estudio del mundo natural. Desde ese momento, la Sagrada Familia se convirtió en la misión de su vida. Dijo una vez: «Mi cliente no tiene prisa», refiriéndose a Dios. Una declaración de su creencia de que la arquitectura sagrada debe trascender el tiempo. Gaudí dedicó más de 40 años a este proyecto y los últimos 15 exclusivamente. A su muerte en 1926, solo una fracción de la basílica estaba construida, pero sus planos y modelos marcaron el camino para que futuras generaciones continuaran su visión. El pensamiento arquitectónico de Gaudí fue radical. Rechazó las líneas rectas y abrazó las formas de la naturaleza como geometría divina. Su trabajo en la Sagrada Familia representa uno de los ejemplos más profundos de arquitectura orgánica jamás concebida. Sus principios fundamentales incluían la naturaleza como estructura e inspiración. Gaudí modeló las columnas como árboles, utilizando hiperboloides, paraboloides y helicoides para imitar troncos ramificados. El resultado es un interior similar a un bosque, donde la luz entra por los vitrales como sol entre hojas. Simbolismo en cada piedra. Cada elemento de la Sagrada Familia cuenta una historia espiritual. Desde la fachada del nacimiento, que celebra el nacimiento de Cristo, hasta la fachada de la Pasión, que representa su sufrimiento, Gaudí infundió profundo simbolismo católico en cada superficie escultórica. Geometría como orden divino. Gaudí empleó geometría avanzada y arcos catenarios para lograr tanto resistencia estructural como belleza estética, utilizando modelos colgantes para estudiar cargas. Esto le permitió eliminar los contrafuertes y diseñar con ligereza y verticalidad una estructura viva. Gaudí creía que la arquitectura debía evolucionar como un organismo vivo. Las formas no repetitivas, las líneas fluidas y las superficies texturizadas de la Sagrada Familia reflejan un sentido de crecimiento, transformación y trascendencia. La ejecución de la Sagrada Familia ha trascendido generaciones, combinando el oficio tradicional con la tecnología del siglo XXI para cumplir la visión sagrada de Gaudí. 3 fachadas icónicas. Fachada del Nacimiento, diseñada por Gaudí, rica en ornamentación, casi gótica en emoción, repleta de flora, fauna y vida. Fachada de la Pasión. Terminada después de su muerte, es austera y angular, reflejando el sufrimiento y sacrificio de Cristo. Fachada de la Gloria. Aún en construcción será la más monumental, simbolizando el camino hacia la vida eterna. Torres elevadas. Una vez finalizada, la basílica contará con 18 torres, cada una representando una figura bíblica.
La torre central, dedicada a Jesucristo, alcanzará 172,5 metros, convirtiéndose en la iglesia más alta del mundo. Luz y color en el interior. El interior se baña en color gracias a vitrales gigantescos que cambian con la luz del día, simbolizando la presencia divina en cada hora. Artesanía y tecnología. Los arquitectos actuales utilizan los modelos de yeso originales de Gaudí y escaneo 3D para reconstruir su visión. La fabricación avanzada y el diseño paramétrico ahora aceleran la obra sin perder la fidelidad al espíritu de Gaudí. La Sagrada Familia es más que un monumento, es un proceso vivo. Es el monumento más visitado de España, recibiendo millones cada año no solo por su escala, sino por su alma. Se ha convertido en un símbolo de Cataluña, mezclando orgullo regional con espiritualidad universal. Redefinió la arquitectura sagrada, influenciando generaciones de arquitectos que continúan aprendiendo de la fusión de estructura, luz y naturaleza de Gaudí. Con fecha prevista de finalización en el centenario de la muerte de Gaudí en 2026, la Sagrada Familia sigue siendo un faro de fe, creatividad y perseverancia. Una obra de arquitectura no congelada en el tiempo, sino en crecimiento perpetuo. La Basílica de la Sagrada Familia no es solo una iglesia, es una epopeya espiritual narrada en piedra y color, un símbolo eterno de la creencia de Gaudí en el poder divino de la arquitectura. Si esta exploración te ha inspirado, suscríbete para más viajes por los diseños más icónicos del mundo y por las mentes que los imaginaron. Escondida en el histórico barrio de Gracia, la Casa Vicens se erige como la primera obra construida del joven arquitecto que definiría el modernismo catalán, Antoni Gaudí. Terminada en 1885, esta residencia es mucho más que una casa. Es el manifiesto de Gaudí, un debut arquitectónico que estalla en color, artesanía y profunda reverencia por la naturaleza. La Casa Vicens es el primer trazo audaz en una carrera que transformaría para siempre el lenguaje de la arquitectura. A finales del siglo XIX, Barcelona atravesaba una transformación profunda. El proyecto de l'Eixample comenzaba a expandir la ciudad medieval hacia una metrópolis moderna, y la burguesía creciente buscaba viviendas que reflejaran su prosperidad e identidad. En medio de este crecimiento urbano, el barrio de Gracia, antiguamente un pueblo rural y ahora un suburbio de moda, se convirtió en lienzo para arquitecturas ambiciosas. Fue aquí donde Antoni Gaudí, con apenas 31 años, recibió su primer gran encargo: diseñar una residencia de verano para el corredor de bolsa Manuel Vicens Piemontaner. El resultado sería una estructura como nunca se había visto en la ciudad. Un caleidoscopio de influencias orientales, tradición catalana e innovación imaginativa. Manuel Vicens, un adinerado fabricante de cerámica y financiero, deseaba una residencia que reflejara tanto su estatus como su oficio. Su visión coincidió perfectamente con el talento de Gaudí, entonces un arquitecto recién graduado de la Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Encargada en 1878 y finalizada en 1885, la Casa Vicens fue la primera oportunidad de Gaudí para expresar plenamente sus ideas artísticas y arquitectónicas. Esta casa no solo presentaría sus temas característicos, color, geometría y naturaleza, sino que sentaría las bases para sus futuras obras maestras, como el Parc Güell, la Casa Batlló y la Sagrada Familia. La filosofía arquitectónica de Gaudí se basaba en tres ideas fundamentales: la naturaleza como inspiración, el arte como expresión y la estructura como poesía. En la Casa Vicens, estas ideas se combinan en una sinfonía rica de formas y materiales, influenciada por naturaleza y simbolismo. Gaudí diseñó la casa como un homenaje viviente al mundo natural. Toda la estructura está adornada con motivos botánicos, como hojas de palmera en hierro forjado, caléndulas en cerámica y tallados inspirados en la hiedra. Influencia morisca y oriental. Inspirado por la arquitectura islámica y el diseño oriental, Gaudí fusionó la estética mudéjar con la artesanía catalana, visible en los arcos de herradura, celosías intrincadas y mosaicos coloridos que evocan la Alhambra, obra de arte total. Gaudí diseñó cada elemento de la casa: la fachada exterior,
el mobiliario, la herrería, creando uno de los primeros ejemplos de Gesamtkunstwerk, o obra de arte total. Cada pomo, rejilla y cornisa contribuye a la armonía visual general. La ejecución de la Casa Vicens fue una audaz y alegre ruptura con la arquitectura convencional. Gaudí adoptó métodos artesanales y materiales locales, infundiendo la casa con una riqueza sensorial que atrapaba los sentidos. Fachada vibrante, el color como estructura. El exterior es un mosaico de ladrillo rojo y azulejos verdes y blancos vidriados, dispuestos en patrones que reflejan formas naturales y tradiciones moriscas. Detalles en hierro forjado, naturaleza en metal. Las rejas y portones de hierro forjado están curvados en formas orgánicas que imitan palmas y enredaderas. Gaudí colaboró estrechamente con artesanos del metal para realizarlos. Sala de fumar, inmersión en el ornamento. Uno de los espacios más espectaculares es la sala árabe de fumar, cubierta de baldosas de papel maché pintadas en oro y azul cobalto, con un techo que evoca un cielo estrellado al estilo islámico. Integración con el jardín. Gaudí veía la casa y el jardín como un todo unificado. La vivienda se abre a terrazas y senderos, borrando el límite entre la arquitectura y la naturaleza. El jardín, lleno de especies autóctonas, está diseñado como una extensión viva de la casa. La Casa Vicens fue la primera expresión plena del genio arquitectónico de Antoni Gaudí, y muchas de las ideas aquí presentadas, la naturaleza como modelo, el uso vibrante del color y la fusión entre estructura y ornamento, se convertirían en los sellos de su estilo maduro. Marcó el inicio de la edad dorada del modernismo catalán. Introdujo la fascinación de Gaudí por la geometría, la luz y lo orgánico. Sentó las bases para obras maestras como la Casa Batlló, el Parc Güell y la Sagrada Familia. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2005, la Casa Vicens abrió al público en 2017 tras una meticulosa restauración. Hoy sigue siendo un homenaje a la visión joven y atrevida que desafió las normas y abrazó lo imposible. La Casa Vicens es más que la primera casa de Gaudí. Es un tapiz vibrante de ideas, un símbolo de su creatividad sin límites y su reverencia por la naturaleza. Si disfrutaste esta inmersión en los orígenes arquitectónicos de Antoni Gaudí, no olvides suscribirte para más exploraciones de las obras más icónicas y visionarias del mundo. A lo largo del majestuoso Passeig de Gràcia de Barcelona, una edificación capta la esencia de la identidad catalana, el renacimiento gótico y la experimentación modernista. Se trata de la Casa Ametller, diseñada en 1900 por Josep Puigprín Cadafalch, contemporáneo de Antoni Gaudí y figura clave del modernisme catalán. Más que un hogar, la Casa Ametller es una declaración, un manifiesto cultural construido en ladrillo y piedra que combina el romanticismo medieval con el espíritu del progreso industrial. A comienzos del siglo XX, Barcelona vivía una profunda transformación. La antigua ciudad medieval se expandía hacia el Eixample, una cuadrícula planificada por Ildefons Cerdà, donde las familias burguesas encargaban viviendas que reflejaran su identidad, riqueza y orgullo catalán. El Passeig de Gràcia se convirtió en el escaparate arquitectónico de la ciudad. Aquí, un grupo de arquitectos visionarios, Gaudí, Domènech i Montaner, Puig y Cadafalch, redefinió el lenguaje de la arquitectura urbana. En 1898, el adinerado chocolatero Antoni Ametller compró una casa del siglo XIX en el número 41 y confió a su amigo Puig-Pimer Cadafalch la tarea de transformarla en un símbolo arquitectónico para una nueva Cataluña. Ametller no era solo un empresario, era un mecenas del arte, fotógrafo y promotor del patrimonio catalán. Su interés por la arquitectura gótica, las formas medievales y el movimiento nacionalista de la Renaixença encajaba perfectamente con la visión de Puig. En lugar de demoler el edificio existente, el arquitecto eligió reconstruir e interpretar, conservar la estructura pero reinventar la fachada y el interior, evocando la historia catalana, la artesanía y la modernidad industrial. Frontón gótico flamenco. El rasgo más icónico del edificio es su frontón escalonado inspirado en las casas de brujas gigante.
corona la fachada como un escudo, símbolo del orgullo medieval catalán y su conexión con Europa. Asimetría y riqueza decorativa. Ventanas de formas variadas, balcones salientes y forja ornamental crean una composición viva y asimétrica, en contraste con la uniformidad de las fachadas vecinas. Ornamento escultórico y simbólico. Esculturas de Eusebi Arnau representan dragones, caballeros y alegorías de la industria y la cultura. La ornamentación no es solo estética, es narrativa y cuenta la historia del legado de Amatller y el pasado mítico de Cataluña. Integración del arte y la arquitectura. Como sus contemporáneos, Puig creía en la obra de arte total. Vitrales, mobiliario, mosaicos y cerámicas fueron diseñados en armonía con la arquitectura. Vestíbulo de entrada. Por un pasaje de azulejos accedían los carruajes hasta el patio central. Un techo de vitrales inunda el espacio con luz filtrada, una danza de color y geometría. Escalera principal y forja artística. Una escalera dramática se eleva bajo una claraboya esculpida. Las barandillas de hierro forjado por Manuel Ballarín exhiben motivos orgánicos y una artesanía meticulosa. Programa interior. Las estancias fueron diseñadas tanto para vivir como para trabajar, con comodidades modernas integradas con madera tallada, cuero repujado y mosaicos hidráulicos. Atención al detalle. Cada bisagra, marco y luminaria fue diseñada o aprobada por Puig. El resultado, una coherencia total, donde arquitectura, diseño y función convergen. Hoy en día, la Casa Amatller es uno de los ejemplos mejor conservados del modernismo catalán. Representa la intersección entre historia y modernidad, entre inspiración medieval y ambición industrial. Comparte protagonismo con la Casa Batlló y la Casa Lleó Morera, formando la Illa de la Discordia. Un testimonio de la creatividad arquitectónica en el corazón de Barcelona. Y no es solo un monumento a un arquitecto o a un mecenas, es un homenaje a una cultura en busca de identidad, belleza y expresión. Cuidadosamente restaurada y hoy sede del Instituto Amatller de Arte Hispánico, la casa sigue inspirando. Un museo, un hogar y una historia viva. Si este recorrido por uno de los tesoros de Barcelona te ha emocionado, suscríbete para más historias cinematográficas sobre los edificios y las mentes que dieron forma a nuestro mundo moderno. En lo alto de la ciudad de Barcelona, enclavado en las colinas de El Carmel, se encuentra un parque que parece desdibujar los límites entre arquitectura, arte y naturaleza. Un lugar de curvas juguetonas, colores vibrantes y estructuras fantásticas. Este es el Parc Güell, una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí. Una fusión de paisajismo, urbanismo y arquitectura orgánica. Parc Güell nació de una visión utópica y se convirtió en un símbolo del genio creativo y la conexión espiritual con la naturaleza del arquitecto. A comienzos del siglo XX, Barcelona se expandía rápidamente. Con la cuadrícula de l'Eixample redibujando la ciudad, los ciudadanos más acomodados miraban hacia las colinas en busca de aire fresco, espacio y exclusividad. La colina de El Carmel, en ese entonces parte del municipio independiente de Gracia, ofrecía vistas panorámicas y un paisaje natural accidentado. El entorno ideal para un proyecto visionario que combinaría escape urbano e imaginación arquitectónica. En 1900, el industrial adinerado Eusebi Güell, mecenas de Gaudí, concibió una urbanización privada inspirada en las ciudades jardín inglesas, una comunidad de 60 villas rodeadas de vegetación. Encargó a Antoni Gaudí, ya conocido por su estilo distintivo y profunda fe católica, la planificación urbana y visión arquitectónica del proyecto. Entre 1900 y 1914, Gaudí y un equipo de artesanos transformaron la ladera árida en un entorno fantástico. Pero el proyecto residencial fracasó comercialmente. Solo se construyeron 2 casas, una de las cuales fue la residencia del propio Gaudí.
A pesar de ello, el lugar se convirtió en parque público en 1926 y hoy es uno de los lugares más queridos y visitados de Barcelona, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984. Gaudí abordó el diseño del Parc Güell con la firme creencia de que la naturaleza era la arquitecta suprema. Su filosofía de diseño se basaba en lo orgánico, lo simbólico y lo espiritual. Su proceso creativo giraba en torno a varios principios clave: integración con el paisaje. En lugar de modificar la colina, Gaudí adaptó la arquitectura a su topografía, esculpiendo senderos, viaductos y plataformas que seguían el relieve natural. Formas orgánicas y geometría natural. El parque está lleno de paraboloides hiperbólicos, helicoides, arcos catenarios y líneas ondulantes que evocan olas, troncos de árboles y bocas de cuevas. Simbolismo y espiritualidad. Gaudí dotó al parque de simbolismo religioso y nacionalista catalán, desde el dragón de la entrada hasta la cruz en la cima del Monte Calvario. Color y artesanía como expresión. El uso del trencadís, mosaico de cerámica rota, no solo es decorativo, sino también sostenible, reutilizando materiales para crear superficies texturizadas y brillantes bajo el sol mediterráneo. Aunque nunca fue terminado en su totalidad, el Parc Güell es una obra maestra tanto del paisajismo como de la expresión artística. Su ejecución refleja el ingenio de Gaudí, su atención al detalle y su profundo entendimiento de los sistemas naturales. La escalinata de entrada y la fuente del dragón. Una gran escalera conduce al corazón del parque, flanqueada por criaturas cubiertas de mosaico. En el centro, el famoso dragón o salamandra multicolor, hoy símbolo de Gaudí y de Barcelona. La sala hipóstila, sala de las 100 columnas. Pensada como mercado para la comunidad residencial, este bosque de columnas dóricas sostiene la plaza superior y está diseñado para canalizar el agua de lluvia a una cisterna. Una fusión perfecta de estética y funcionalidad. La Plaza de la Naturaleza, Plaza de la Natura. Una gran terraza abierta rodeada por el icónico banco serpentino, diseñado para la ergonomía y la interacción social. Cubierto de trencadís, el banco forma una escultura viviente que ondula como una ola del mar. Viaductos y caminos. La red de caminos, senderos columnados y viaductos de Gaudí recorre el paisaje como raíces, permitiendo que coexistan carruajes, peatones y naturaleza en armonía. El pórtico de la lavandera. Este pasaje inclinado con columnas de piedra diagonales evoca a la vez troncos de árboles y olas, inclinándose como ramas que brotan de la tierra. El Parc Güell es más que un parque. Es un testimonio vivo de la visión de Gaudí, de un mundo modelado por la naturaleza, arraigado en la cultura y elevado por la imaginación. Marca una transición clave en la obra de Gaudí, del estilo orientalista a su lenguaje orgánico maduro. Anticipa principios del urbanismo sostenible décadas antes de que el término existiera, y sigue inspirando a artistas, arquitectos y soñadores de todo el mundo. Gaudí dijo una vez: "La originalidad consiste en volver al origen". Y en el Parc Güell esa filosofía cobra vida, un espacio donde la arquitectura y la tierra hablan el mismo idioma. Si esta exploración por el Parc Güell te emocionó, imagina lo que hay detrás de cada curva de la arquitectura de Gaudí. Suscríbete para más viajes cinematográficos por los edificios más visionarios del mundo y por las mentes que los imaginaron. En la elegante avenida del Passeig de Gràcia, entre majestuosos edificios del siglo XIX, hay una casa que se distingue como un ser vivo. Una estructura que parece respirar, brillar y moverse. Esta es la Casa Batlló, una de las creaciones más icónicas e imaginativas de Antoni Gaudí. Completada en 1906, no es solo un edificio, es una escultura poética de piedra, vidrio y color. Un paisaje de ensueño nacido del mito, la naturaleza y la innovación modernista. A comienzos del siglo XX, Barcelona vivía una auténtica renovación cultural y arquitectónica. El barrio de l'Eixample, trazado en cuadrícula por Ildefons Cerdà, se convirtió en el lienzo de los nuevos talentos del modernisme catalán.
El Passeig de Gràcia, antes un camino rural, se transformó en la avenida de la burguesía catalana, repleta de edificios diseñados para reflejar la personalidad de sus propietarios. Fue allí donde el industrial Josep Batlló, dueño de una próspera fábrica textil, compró un edificio de 1877 y encargó a Gaudí su transformación, sin derribarlo, solo reinventarlo. El resultado sería una de las fachadas más visionarias y provocadoras de la historia de la arquitectura. En 1904, Gaudí ya era reconocido por obras como el Parc Güell, la Casa Vicens y su trabajo en la Sagrada Familia. Se encontraba en plena madurez creativa. Cuando Josep Batlló le dio libertad total, Gaudí no se limitó a renovar, reinventó. Durante 2 años transformó un edificio convencional en un mundo fantástico de curvas, mosaicos y formas orgánicas. No diseñó simplemente una casa, sino un símbolo, una residencia cargada de historia, poesía y estructura significativa. La filosofía de Gaudí se basaba en la inspiración orgánica, no en imitar la naturaleza, sino en aplicar su lógica estructural y belleza. La Casa Batlló es una de sus obras más puras bajo esta visión, la naturaleza como modelo y metáfora. El edificio evoca el mundo marino, huesos, olas y formas animales. La escalera interior recuerda a una columna vertebral. El techo se curva como el lomo de un dragón y los balcones parecen máscaras o calaveras. De ahí su apodo, la Casa de los Huesos. Simbolismo mitológico. Muchos interpretan la casa como una alegoría de San Jordi y el dragón, las escamas cerámicas del techo como el dragón, la torre cruz como la espada del santo y los balcones como las calaveras de sus víctimas. Armonía de luz, aire y forma. Gaudí controló magistralmente la luz natural y la ventilación mediante el patio de luces central, y el diseño de las ventanas permite que el color y la forma guíen la experiencia espacial. Obra de arte total, Gesamtkunstwerk. Gaudí diseñó no solo la arquitectura, sino también muebles, barandillas, puertas, lucernarios y hasta pomos, creando una auténtica obra de arte total. La realización de la Casa Batlló fue un logro de ingeniería, arte y colaboración artesanal. Gaudí trabajó con los mejores artesanos en vidrio, cerámica, madera e hierro. La fachada, un mosaico en movimiento. El frente ondulante está cubierto de trencadís, mosaico hecho con piezas cerámicas recicladas en tonos azules, verdes y violetas que brillan como la superficie del agua. Cada balcón, forjado en hierro, es único y orgánico. La planta noble, un paisaje interior surrealista. El nivel principal alberga madera curvada, muros fluidos y vidrieras en tonos marinos. La escalera de roble evoca el interior de una criatura marina y cada marco de puerta crea una vista escenográfica. El patio de luz, un océano vertical de color. En el corazón del edificio, Gaudí diseñó un patio revestido de azulejos que gradúan del azul oscuro al claro, optimizando la entrada de luz. Las ventanas se agrandan en los pisos superiores para mantener la luminosidad, una solución pasiva genial. El desván, la columna vertebral. El desván, con sus arcos catenarios blancos, recuerda una caja torácica. Antes utilizado para lavandería y almacenaje, hoy es uno de los espacios más admirados. La azotea, el lomo del dragón. La terraza muestra baldosas arqueadas como escamas, chimeneas bulbosas y una torre coronada por una cruz de 4 brazos, una firma inconfundible de Gaudí. Es un horizonte de fantasía, color y equilibrio estructural. La Casa Batlló no es solo una joya del modernisme catalán, es un símbolo de imaginación arquitectónica que aún inspira al mundo. Rompió con todas las reglas del diseño clásico, abriendo camino a la arquitectura biomórfica y al surrealismo. Influenció a generaciones de arquitectos y artistas, desde el Art Nouveau hasta la arquitectura paramétrica contemporánea. En 2005 fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, sumándose a las grandes obras maestras de Gaudí. Hoy recibe más de 1 millón de visitantes al año, no solo como museo, sino como testimonio vivo del poder de la naturaleza, la creatividad y el diseño sin límites.
La Casa Batlló es un lugar donde la piedra fluye como el agua, donde los muros curvan como el viento y donde cada superficie cuenta algo del universo sin límites de Gaudí. Si esta exploración por una de las casas más extraordinarias del mundo te inspiró, suscríbete para más viajes cinematográficos por la arquitectura que se atreve a soñar. En medio del tejido medieval del barrio del Born, una joya de vidrio, cerámica y piedra esculpida irrumpe en la ciudad. Este es el Palau de la Música Catalana, diseñado en 1905 por Lluís Domènech Briro Montaner. Una sala de conciertos como ninguna otra, concebida no solo como espacio para la música, sino como un acto de afirmación cultural, innovación artística y brillantez arquitectónica. Es un lugar donde el modernismo se encuentra con la música, donde la estructura se convierte en melodía y la decoración en expresión. A comienzos del siglo XX, Cataluña vivía una auténtica renaixença, un renacimiento cultural basado en la lengua, la historia y la identidad. Barcelona, su capital, se convirtió en el epicentro de este movimiento, transformándose no solo en la política y la literatura, sino también en la arquitectura y las artes. El Orfeó Català, fundado en 1891, soñaba con una sala de conciertos que encarnara el alma catalana, un espacio donde el pueblo pudiera reunirse para celebrar la música, la lengua y la memoria colectiva. En 1905 confiaron esa visión a Lluís Domènech Briro Montaner, maestro arquitecto, historiador y profesor, cuyo estilo estaba profundamente ligado al simbolismo catalán y al orgullo cívico. El Palau de la Música Catalana fue financiado por el pueblo, donantes, músicos, intelectuales y comerciantes que creían que la arquitectura podía ser un instrumento de libertad cultural. Con una parcela estrecha en el corazón medieval de la ciudad, Domènech se enfrentó a un reto: crear una sala monumental en un espacio reducido. Su solución fue audaz: construir en vertical, inundar el interior de luz y fusionar estructura con escultura. La visión arquitectónica de Domènech y Montaner se basaba en la artesanía, la estructura y el simbolismo. El Palau fue su obra cumbre, un espacio donde la ingeniería y el arte conviven en perfecta armonía. Síntesis de las artes. Cada superficie cobra vida: escultura, vidrieras, cerámica, hierro forjado y mosaico no son ornamento, sino parte estructural y narrativa. La luz como música. Toda la sala está iluminada naturalmente. Desde las paredes hasta la cúpula invertida de vidrio, la luz entra como un crescendo visual. Identidad catalana en forma e iconografía. Grupos escultóricos en la fachada representan la música popular, compositores clásicos y el espíritu del Orfeó. En el interior, los motivos florales y naturales celebran la libertad, la cultura y la belleza. Innovación estructural. Gracias al uso de estructura metálica, el Palau permite grandes luces, balcones curvos y transparencia vertical, una síntesis de tradición y vanguardia. Completado en tan solo 3 años, el Palau de la Música Catalana fue inaugurado en 1908, una obra viva de luz, sonido y orgullo catalán. La fachada. Un collage exuberante de ladrillo rojo, mosaicos florales, bustos esculpidos y columnas esbeltas. El Palau lleva el arte a la calle e invita a todos a compartirlo. La sala principal. La única sala de conciertos en Europa iluminada naturalmente durante el día, coronada por una cúpula de vidrio invertida que representa el sol, un símbolo de creatividad y claridad. El coro y el órgano, enmarcados por columnas decoradas y bustos de músicos, conectan al intérprete y al público con una fuerza íntima y majestuosa. Integración artesanal. Más de 100 artesanos, escultores, ceramistas, vidrieros y forjadores colaboraron con Domènech para crear un Gesamtkunstwerk, una auténtica obra de arte total. A más de un siglo de su inauguración, el Palau de la Música Catalana sigue siendo símbolo de la identidad creativa de Cataluña. Representa la cumbre del modernisme catalán, junto a Gaudí y Puig Cadafalch. Continúa albergando conciertos, festivales y programas educativos que mantienen viva su misión fundacional. Y nos recuerda que la arquitectura no solo puede protegernos, puede inspirarnos, elevarnos y dar voz al alma de un pueblo.
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1997, el Palau es no solo una joya arquitectónica, sino un monumento vivo a la resiliencia y la belleza cultural. El Palau de la música catalana no es solo un edificio, es una sinfonía de piedra y vidrio, un lugar donde la luz canta y la arquitectura escucha. Si este viaje por el corazón de la creatividad catalana te emocionó, suscríbete para descubrir más historias cinematográficas sobre las obras arquitectónicas más visionarias del mundo y las mentes que se atrevieron a soñarlas. En el corazón del Eixample barcelonés, entre fachadas elegantes y formas geométricas regulares, se alza un edificio que parece esculpido por el viento y moldeado por la tierra. Esta es Casa Milà, también conocida como La Pedrera, la última gran obra civil de Antoni Gaudí antes de consagrarse por completo a la Sagrada Familia. Más que un edificio, es una declaración arquitectónica radical, un homenaje a la naturaleza, la estructura viva y la modernidad urbana. A principios del siglo XX, Barcelona era una ciudad en plena expansión cultural y económica. El plan de Ildefons Cerdà había ordenado la ciudad con manzanas ortogonales y grandes avenidas, como el Passeig de Gràcia, que se convirtió en escaparate de la burguesía catalana. Fue en este entorno que el empresario Pere Milà y su esposa Rouser Seguimon encargaron a Antoni Gaudí el diseño de un edificio residencial que rompiera con todo lo establecido, sin referencias clásicas, sin simetrías previsibles y profundamente simbólico. Gaudí recibió el encargo en 1906, cuando ya era una figura consolidada del modernisme catalán. Acababa de terminar Casa Batlló y avanzaba con su obra maestra, La Sagrada Familia. Con Casa Milà, Gaudí quiso ir más allá, explorar la arquitectura como escultura habitable, eliminar las líneas rectas y fusionar espacio, estructura y ornamento en un todo inseparable. La filosofía de Gaudí estaba profundamente enraizada en la naturaleza, la geometría orgánica y la idea de la arquitectura total, forma orgánica sin líneas rectas. El edificio fluye como una montaña erosionada por el tiempo. No hay muros rectos ni esquinas rígidas. Todo es movimiento, como si la piedra respirara. Simbolismo natural y religioso. Las formas evocan olas marinas, cuevas, fósiles y cordilleras. Las chimeneas parecen guerreros o seres mitológicos. Para Gaudí, la arquitectura debía ser espiritual y expresiva. Patios como pulmones de luz. Dos grandes patios ovalados permiten la entrada de luz natural en todas las viviendas, favoreciendo la ventilación cruzada y el bienestar. Integración total del diseño. Gaudí diseñó desde la fachada hasta las puertas, las barandas de hierro forjado, las molduras y hasta los muebles. Todo debía formar parte de un lenguaje coherente. Construida entre 1906 y 1912, Casa Milà fue una proeza tanto estética como estructural. Gaudí desafió los sistemas constructivos convencionales para dar forma a su visión. Estructura portante con pilares de hierro. Permitió liberar los muros de carga, flexibilizar los espacios interiores y abrir grandes vanos para la luz. Fachada autoportante de piedra calcárea. En lugar de un plano vertical, Gaudí talló una piel de piedra ondulada, con balcones de hierro forjado que parecen enredaderas metálicas, cubierta como paisaje surrealista. La azotea es un universo propio. Chimeneas, torres de ventilación y escaleras parecen esculturas surrealistas, envueltas en trencadís y curvas sinuosas. Innovaciones técnicas. Incorporó ascensores, garaje subterráneo, uno de los primeros en Europa, y soluciones pasivas de iluminación y climatización. En su tiempo, La Pedrera fue incomprendida. Algunos la llamaron monstruosa, pero con el tiempo se convirtió en símbolo de vanguardia. Fue precursora del movimiento moderno. Demostró que la arquitectura podía ser escultura habitable, sin renunciar a la funcionalidad. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como una de las 7 obras de Gaudí protegidas por su valor universal. Hoy Casa Milà es museo, icono y testimonio de cómo la visión de un solo hombre puede transformar la piedra en poesía.
Casa Milà no es solo un edificio, es una escultura habitable, una sinfonía de piedra y aire y una de las más audaces declaraciones de libertad que ha hecho la arquitectura. Suscríbete para más viajes cinematográficos por el arte y la arquitectura que dieron forma al mundo. Justo frente a las torres monumentales de la Basílica de la Sagrada Familia, un edificio de humilde ladrillo rojo se curva como una ola sobre el pavimento. Simple, elegante y radical. Esta es la Escola de la Sagrada Familia, diseñada por Antoni Gaudí en 1909, no para el espectáculo, sino para el servicio. Es una de las muestras más puras de su creencia de que la arquitectura debe reflejar tanto la función como la fe. A comienzos del siglo XX, Barcelona era una ciudad en transformación. La expansión de l'Eixample trajo nuevos barrios y la Basílica de la Sagrada Familia aún se alzaba, una obra épica de arquitectura espiritual en el corazón de un paisaje urbano en desarrollo. Con la basílica en construcción, el sitio también debía servir al pueblo, especialmente a los hijos de los obreros y residentes. Como respuesta, se proyectó una escuela junto al templo, un lugar para educar a los niños en un ambiente de cuidado y humildad. Las escuelas de la Sagrada Familia fueron encargadas por la parroquia del templo y se construyeron en solo un año, finalizadas en 1909. Es el único edificio escolar que diseñó Antoni Gaudí, y sin embargo lleva todas las marcas de su genio creativo. Gaudí ofreció su diseño y servicios de manera gratuita, un acto de devoción y una muestra del rol social que otorgaba a la arquitectura. El edificio sería modesto en tamaño, pero audaz en concepto, combinando economía, durabilidad y belleza. Aunque construido con materiales humildes, la Escuela de Gaudí es una obra maestra de forma y función. Muros y techo ondulados. Su característica más notable es el techo de ladrillo ondulado, hecho con bóvedas catalanas. No era solo una estética, daba resistencia estructural, drenaba eficientemente el agua y aislaba térmicamente. Economía y sinceridad material. Construido con ladrillo cocido y mortero, empleaba materiales accesibles, ignífugos y locales. Gaudí demostró que el diseño moderno no requiere lujo, solo inteligencia, geometría y estabilidad. Las superficies curvas son estructuralmente autosuficientes. Gaudí aplicó arcos catenarios y formas parabólicas para distribuir las cargas con precisión matemática, un precedente del diseño bioclimático moderno. Armonía con la función. Las tres aulas, la galería al aire libre y los porches fueron diseñados para fomentar tanto el aprendizaje como la contemplación. La luz natural entra suavemente y las proporciones inspiran paz y orden. Construida con rapidez pero con gran cuidado, la Escola de la Sagrada Familia expresa los principios esenciales de Gaudí. Eficiencia estructural. Las bóvedas de ladrillo requerían poco material pero ofrecían gran solidez. Esta economía permitió una construcción rápida y confiable. Atención al detalle. Incluso la verja y el portal llevan las curvas características de Gaudí y su forja de hierro. Forma y función jamás están separadas en su visión. Adaptabilidad y ventilación natural. La galería abierta facilitaba la ventilación cruzada, mientras que los muros curvos desviaban el sol directo, una solución climática pasiva adelantada a su tiempo. Filosofía educativa. La simplicidad del espacio fomenta la concentración, la humildad y la armonía con el entorno, un reflejo de la espiritualidad católica y los valores humanistas de Gaudí. Aunque a menudo eclipsada por la basílica vecina, la Escola de la Sagrada Familia es una lección magistral en diseño sostenible centrado en el ser humano. Representa el único proyecto escolar de Gaudí y demuestra su capacidad de unir lógica estructural con propósito social y moral. Influyó en el pensamiento sobre arquitectura educativa, diseño bioclimático y minimalismo arquitectónico. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005, la escuela hoy funciona como museo, preservando uno de los principios más depurados del pensamiento gaudiniano. En su fuerza silenciosa y su elegante simplicidad, esta escuela nos recuerda que la arquitectura puede enseñar, no solo a través del espacio, sino a través del espíritu. Gaudí dijo una vez: "La originalidad consiste en volver al origen".
En la Escola de la Sagrada Familia regresamos a ese origen, donde la arquitectura no comienza con la piedra, sino con las personas. Si este recorrido por la creación más humana y modesta de Gaudí te ha inspirado, suscríbete a Space Shape and Scale para más exploraciones sobre los edificios, las ideas y los arquitectos que transformaron nuestro mundo. Una curva, un ladrillo, una visión a la vez. Imaginen Nueva York en 1909, el acero subiendo, la ambición creciendo y una ciudad inventando el skyline moderno. Ahora imaginen algo distinto. Una torre como nunca antes vista, concebida no en Nueva York, sino en Barcelona, por nada menos que Antoni Gaudí. Este fue el Hotel Attraction, una obra maestra no construida que habría redefinido el rascacielos como símbolo de naturaleza, fe y futuro. Al inicio de la era de los rascacielos surgió una propuesta ambiciosa: un hotel de 300 metros de altura en el Bajo Manhattan, diseñado por Gaudí para un grupo de patrocinadores estadounidenses. Aunque la comisión nunca se formalizó, Gaudí dejó bocetos de un edificio décadas adelantado a su tiempo, que permanecerían ocultos hasta los años 50. Gaudí no diseñó un rascacielos, imaginó una escultura viva, una estructura formada por hiperboloides, arcos catenarios y espirales, inspirada en olas, volcanes y conchas marinas. Sus ideas clave eran revolucionarias: forma orgánica sobre simetría. La torre crecía como coral desde la tierra, vertical pero fluida, simbólica y sagrada. Arquitectura espiritual. Cada nivel tenía una función: museos, auditorios, salones, pero todos se unían en un ascenso simbólico hacia la luz. Innovación material. Gaudí planeó cúpulas de vidrio, habitaciones modulares y una estructura ligera con técnicas que solo serían posibles un siglo después. Aunque nunca se construyó, el Hotel Attraction sigue presente en la imaginación arquitectónica. Redescubierto en 1956 y propuesto nuevamente tras el 11 de septiembre como concepto para Ground Zero, se convirtió en un símbolo de lo que pudo ser. Lo que Nueva York habría sido si se dejaba guiar por la imaginación en lugar de la imitación. Anticipó el diseño biomórfico, desafió la idea del rascacielos como máquina y demostró que el genio de Gaudí no se limitaba a Barcelona, era global. El Hotel Attraction es más que un sueño no construido, es un monumento a la visión. En manos de Gaudí, incluso un rascacielos neoyorquino se convirtió en un poema de piedra, una fusión entre lo divino y lo futurista. Si esta exploración de uno de los proyectos más fantásticos de Gaudí te inspiró, suscríbete a Space Shape and Scale para más viajes cinematográficos por la arquitectura que se atrevió a soñar.